Vale, pues vamos a ir empezando, si os parece. Lo primero, daros la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este ciclo. Es la primera vez que hacemos una actividad de este tipo, así que además es la primera sesión de las 4 que vamos a realizar, así que cualquier fallito espero que nos lo perdonéis. Para empezar la sesión vamos a darle la palabra, digamos, aunque suena así como muy... a Peligros Colgados, que es la presidenta de Fundación Atabal, ¿vale? Para que ella inaugure un poco este ciclo y esta primera sesión que vamos a estar hoy todas aquí. Voy a darte, Mick, si quieres, desactiva tu... Bueno, espérate. Ya está, Peli, ya tiene sonido. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas y daros las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Como dice Víctor, es nuestra primera vez que presentamos algo así, a través de esta vez, ¿no? Bueno, presentar primero a la Fundación Atabal para quien no lo conozca, que veo que muchos ya sois conocidos de la Fundación, pero bueno, otros no sé, ¿no? Fundación Atabal lleva casi 20 años trabajando en proyectos de cooperación al desarrollo. Sobre todo en Sierra Leona, pero también en otros países del sur. El proyecto de Ser Más Sostenible, llevamos trabajando 3 años en un proyecto que entiende como objetivo el transformar un poco la vida bueno, el contexto que tenemos en el norte, para que sea un poco más sostenible para todos, ¿no? Llamando el Ser Más Sostenible es un proyecto del área de educación para la ciudadanía global de la Fundación Atabal, y este ciclo, que es el ciclo del huerto de semillas y transformadora, es como el broche final del proyecto que estamos llevando a cabo en 3 poblaciones aquí de Badajoz, que son 2 pueblos, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés, y una barriada del Mirador de Cerro Gordo, aquí en Badajoz, con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación. Este proyecto tiene como objetivo transformar la realidad, fomentando la cultura de la sostenibilidad, ¿no?, en la región, promoviendo pues la necesidad de cambiar nuestros hábitos, de manera que no dañemos un planeta en el que nosotros vivimos y no dañemos tampoco a las personas que viven en él. Es un poco el objetivo, pensar globalmente para actuar localmente. Como decía antes, el proyecto Ser Más Sostenible es el 3er año que trabajamos en la línea de cooperación de educación para la ciudadanía global, y bueno, aprovecho ahora para que nuestra técnico Cristina Leal, si ya ha sido capaz de solventar los problemas con el audio, nos presente las actividades que se han ido llevando a cabo en estos 3 lugares, ¿no?, donde llevamos, ya te digo, trabajando un tiempecito. Y bueno, repito que las gracias a todos por estar, a todas por estar aquí. Cris, ¿estás? Sí, a ver, si Cris consigue hablar, no te escuchamos. A ver. Bueno, mientras voy a ir, hemos preparado una presentación para simplemente daros algunas pinceladas de lo que ha sido el proyecto de Ser Más Sostenible, ¿vale? Que es lo que os vamos a compartir una presentación para que podáis verla. Vale, como... No sé si Cris está preparada, si no voy tirando yo... Vale, a ver. ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Sí, ¿no? Vale, pues el proyecto se llama Ser Más Sostenible Actuando Localmente, ¿vale? Como decía Peli, estamos trabajando en Torre de Miguel Sesmero, en Valverde de Leganés y en el Mirador del Cerro Gordo, que es un barrio de aquí de Badajoz. El proyecto empezó en enero de 2019 y está terminando ahora, estos son los últimos meses. Vale.
Cris, ¿estás? Sí, sí que estoy. ¿Sigues tú? Sí. Bueno, como han comentado los compañeras, hemos... Dispara el audio, continúo yo, no te preocupes. Vale. Bueno, la idea que queremos con la que os quedéis de este proyecto es que lo que intentamos es crear un proceso participativo con la ciudadanía, trabajando con diferentes agentes. Hemos estado trabajando con centros educativos, centros de salud, con ayuntamientos, con asociaciones, para intentar que minimicen sus impactos negativos sobre el planeta y que maximicen sus impactos positivos en busca de un desarrollo sostenible. Básicamente, por sintetizaros, esa es la idea que de trasfondo de este proyecto. Y además es un poco la idea que también comparten todos los proyectos que estamos haciendo en esta línea de ser más sostenible. Como os decía, hemos estado en estas 3 zonas de Extremadura, en Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Mirador del Cerro Gordo, y hemos trabajado o han participado en este proyecto 12 entidades diferentes, que creemos que está bastante bien. Hemos estado trabajando con el Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero, su consultorio de salud, con la Asociación de Mujeres Rurales Las Cigüeñas de Torre de Miguel Sesmero, también con el AMPA Las Candelas del Colegio Público Torres Najarro. Eso sería un poco la participación que hemos tenido en Torre de Miguel Sesmero. En cuanto a Valverde de Leganés, hemos estado trabajando con su ayuntamiento, con el centro de salud, con el Colegio César Hurtado Delicado, el IES Campos de San Roque y el Cristo Crucificado. Y en el Cerro Gordo hemos trabajado con la Asociación de Vecinos, con el Centro de Salud y con el Grupo Scout Alcazaba, que aunque han cambiado de sede, pero en principio tenían la sede dentro del barrio. Eso es un poco para que veáis los grupos que han participado en el proyecto y así un poco simplemente a modo también de resumen de lo que ha sido la experiencia. Aquí tenéis algunas fotillos de las actividades que hemos realizado, que han sido bastante diversas. Hemos estado reuniéndonos con participantes a lo largo de todo el proyecto, con todos estos participantes que os he comentado anteriormente, y luego hemos realizado talleres formativos dentro de los centros educativos para concienciar temas de sostenibilidad, desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y también para intentar que los niños y niñas de los centros educativos, digamos, tuvieran mayor concienciación sobre cuál es la realidad actual del planeta y qué podemos hacer nosotros y nosotras y cómo podemos trabajar en red para intentar mejorar esta situación. Talleres parecidos hemos llevado a cabo con el Grupo Scout, con la Asociación de Mujeres Las Cigüeñas de Torre Miguel Sesmero. Hemos trabajado algunas sesiones, algunos talleres con la perspectiva más de ecofeminismo, ¿vale? Que creíamos que era muy interesante para trabajarlo con ella. Hemos estado haciendo algunas actividades en colaboración con el AMPA, ¿vale? AMPA Las Candelas de Torre de Miguel Sesmero, intentando que sus actividades también fuesen más sostenibles y aplicaban los consejos que nosotras les dábamos, para ayudarlas en su transición, digamos, hacia la sostenibilidad. Hemos realizado diferentes charlas, como en la Semana del Mayor de Valverde de Leganés. Hemos hecho talleres de barrios sostenibles, de pueblos sostenibles, para intentar empezar a entender a qué nos referimos cuando hablamos de barrio sostenible, a qué nos referimos cuando hablamos de un pueblo sostenible, ¿no? Para que la ciudadanía vaya conociendo estos conceptos. Hemos trabajado campañas de sensibilización que hemos intentado enfocarla a los hábitos menos sostenibles de las estaciones del año, como puede ser el consumo de agua en verano o el hiperconsumismo que se vive cuando llegan las Navidades en invierno, ¿vale? Este tipo de temas lo hemos trabajado mediante campañas de sensibilización. También hemos realizado talleres de eficiencia energética, ¿vale? Para que la gente sepa entender la factura de la luz, para que la gente sepa qué alternativas más ecológicas o más eficientes podemos encontrar. Y también hemos realizado, que esto nos parece bastante interesante, son diagnósticos de sostenibilidad. En concreto, a 5 de las entidades que os he mencionado que han participado, le hemos hecho un diagnóstico individualizado y una hoja de ruta para que un poco ver en qué situación se encuentran respecto a la sostenibilidad y qué pasos pueden dar para mejorar, que como digo, un poco esa es la lógica de intervención que mantenemos durante todo el proyecto. Y en general luego hemos estado dando algunas charlas, bueno, también hemos estado en algunos medios de comunicación, es decir, hemos intentado que el mensaje de la sostenibilidad se vaya difundiendo poco a poco. Y básicamente eso es un poco lo que queríamos
comentaros, hemos creado algunos materiales que son bastante interesantes o a nosotros nos parecen interesantes, como serían la guía de buenas prácticas o el kit verde, que lo podéis encontrar en nuestra página web en un espacio que hemos hecho para el kit verde. Lo podéis descargar estos materiales y si alguien está interesada en conseguirlos de manera física, por ejemplo, la guía de buenas prácticas la tenemos materialmente, ¿vale? Pues también que se ponga en contacto con nosotras y se la podemos hacer llegar. Y por último, nada, lo que os comentaba de los diagnósticos de sostenibilidad, que los estamos ahora, justo en este momento, haciendo llegar a las entidades que los han realizado. Vamos a intentar recuperar a Cristina, ¿vale? Antes de que Luis comience su intervención. No sé si Cristina está preparada. Sí, ¿me escucháis mejor ahora? Mucho mejor. Vale, pues ni micrófono, ni altavoces, ni nada. Aquí. Bueno, siento que es técnico, pero bueno, como ya hemos comentado, es la primera vez que hacemos algo así, ¿vale? Y comentaros que hemos hecho este ciclo de charlas, van a componerse de 4 charlas. Queríamos empezar desde una práctica del día a día que podemos hacer las personas en nuestro día a día, ¿no? O con nuestro colectivo, con nuestro entorno más cercano. Por eso tenemos hoy aquí a Luis González Reyes, que ahora os paso a presentar. Recordaros que mañana tenemos otra sesión con Canicas para hablar del tema de participación hacia el barrio para ¿no? Y nos juntamos con Beatriz Fado, que va a un análisis sobre la sostenibilidad en Extremadura y cómo, especialmente a través de la ecología, ver el futuro de Extremadura y cultivando en suelo extremeño, que es el título de la ponencia. Y la última, que será el día 3 de diciembre, que ya pasamos al paso más global. Y tenemos a Ivonne Llanes, que es una compañera de acción ecológica de Ecuador. Y nos va a traer la perspectiva de ecologismo y feminismo, la perspectiva ecofeminista. Bueno, por donde caminamos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, presentaros ya sí, por fin, a Luis. Bueno, Luis es primero, una gran persona, activista, miembro de Ecologistas de Nación, socio de la cooperativa AGUA, que es la cooperativa que se encarga de formación e investigación en temas relacionados con el ecologismo, la pedagogía, el ecologismo social. Y bueno, él es doctor en ciencias químicas y es habitual colaborador de un montón de organizaciones, universidades y todo lo que puede. Intenta estar en casi todo, ¿no? Y bueno, pues deciros que también es el encargado responsable de competencias ecosociales de los 3 centros sociales escolares de la Fundación FUGEN, que os animo también a conocer porque tienen materiales súper interesantes y de los que nosotros y nosotras hemos bebido mucho. Bueno, y sin nada más, Luis, pues muchísimas gracias por venir y os dejo con él, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Y bueno, para mí la verdad es que siempre es un privilegio ir, aunque en este caso sea de forma telemática, para Extremadura. Toda mi familia es extremeña, yo me siento extremeño, de San Vicente, así que bueno, esto es casi como jugar en casa. Voy a utilizar una presentación, así que vais a dejarme de ver, luego la quitaré, pero mientras tanto vamos a utilizar Bueno, pues vamos a utilizar esta presentación de fondo. La idea de la pequeña ponencia que voy a hacer, ¿no? Es esta, cómo es una vida sostenible y feliz. Y un par de avisos así. El primero es que la sostenibilidad la voy a trabajar desde sus 3 facetas clásicas, no solamente el tema ambiental, que por supuesto también, sino también en lo que tiene que ver con sostenibilidad social y sostenibilidad económica, entendiendo que aunque no son 3 pilares que estén al mismo nivel, pues la sostenibilidad ambiental es un todo mucho más grande que comprende a la sostenibilidad social, que es un subsistema del entorno, y este a su vez comprende a la sostenibilidad económica, que es un subsistema de la sociedad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aun no siendo equivalentes, voy a trocar estas 3 esferas. Este es el primer tema. Y el segundo tema que quería plantearos así de inicio es que lo voy a hacer hablando sobre todo en primera persona, no porque me considere un ejemplo a seguir, que en absoluto me lo considero, sino porque muchas veces planteamos propuestas que son o que percibimos como lejanas,
No, voy a plantear cosas de mi vida cotidiana en las que participo, pues para mostrar que son cosas que hace gente normal y que puede hacer gente normal. No en solitario, sino con ayuda de otras personas. Todos son proyectos colectivos, no hay ningún proyecto individual. De hecho, pues lo que podemos hacer en colectivo es mucho más que lo que podemos hacer de forma individual y que, bueno, pues desde ahí, pues hacerlo un poco más cercano, ¿no?, a lo que vemos. Y luego, y este es el último elemento así inicial, más allá de contaros distintos proyectos, los voy a meter dentro de alguna manera un marco conceptual de un trabajo que estuvimos elaborando durante un par de años y que concluimos el año pasado, en el 2019, un grupo de trabajo transatlántico entre gente de América Latina y gente de España, y que pretendíamos pues recoger qué indicadores tenían proyectos de corte social, de corte económico, pues que tuviesen una doble dimensión. Por una parte, ser resilientes a los escenarios de crisis sistémica que estamos viviendo, y ahí la parte de la sostenibilidad ambiental desempeñaba un papel determinante, y por otra parte que sean justos, que nos ayuden a construir sociedades en las cuales todas las personas puedan satisfacer sus necesidades. Bueno, voy a coger este hilo conductor de los criterios que estuvimos trabajando y que elaboramos en un informe para presentaros distintos proyectos alrededor de los criterios fundamentales que hemos visto. Así que sin más, empiezo. Estos criterios los fuimos agrupando en grandes bloques. Un primer bloque tiene que ver con cómo gestionamos a nivel interno los distintos proyectos que tenemos. Y entre ellos destacábamos un indicador importante, que esos proyectos sean capaces de gestionar adecuadamente los conflictos. Creemos que es un tema fundamental para la resiliencia y a la vez fundamental para la justicia. Bueno, pues esto me sirve para presentaros la primera de las iniciativas que quería compartir esta tarde, y es Alimentar el Cambio. Alimentar el Cambio es un proyecto de la cooperativa en la que trabajo, de Garúa, que un poquito más adelante os presentaré, y que básicamente lo que pretende es ayudar a que se realicen transiciones, sobre todo en el ámbito escolar, pero no solo, desde comedores convencionales hacia comedores que se metan dentro de los parámetros de comedores justos, de comedores ecológicos y de comedores saludables. Ecológicos por apostar por una dieta equilibrada, pues no fuertemente carnívora, como es muy habitual dentro de los comedores, y por supuesto basada en productos de producción ecológica, comedores justos en el sentido de unas buenas condiciones laborales para las personas que están allí, y comedores saludables que hacen nuevamente referencia a esa dieta y a los ingredientes que teníamos. Cuando empezamos a trabajar en esto, pues pensábamos de forma bastante cándida que, bueno, pues que cambiábamos unos ingredientes por otros y ya está. No. Cambiar unos ingredientes por otros significa cambiar el conjunto del comedor escolar. Significa que tenemos que modificar pues, las formas de cocinar en la cocina, pues porque, bueno, el producto ecológico tiene, pues por ejemplo, puntos de cocción distintos, pero porque si además apostamos por la temporada, pues no hay pimientos, por ejemplo, durante todo el año, ni muchas otras cosas. Y si apostamos por reducir en los segundos platos la carne, el pescado o el huevo, que es como omnipresente, tenemos que encontrar segundos platos culturalmente aceptables y que de alguna manera encajen con los comensales. Así que tuvimos que cambiar muchas cosas en las cocinas. Tuvimos que cambiar muchas cosas en lo que es el servicio dentro del comedor, pues porque quienes se encargaban de ese servicio se encontraban con que las chicas y los chicos pues había cosas que no les gustaban. El apostar, por ejemplo, pues por verduras ecológicas hacen que las verduras sepan más, y eso no es una gran noticia dentro de un comedor escolar, como os podéis imaginar, verduras más sabrosas. O apostar por producto de temporada significa que en un comedor escolar el grueso de la temporada es el invierno, y ese es el mundo de las coles, y las coles pues tampoco son las verduras que más gusten dentro a los chavales o las chavalas. Así que la gente de sala encontró también pues una serie de dificultades y una serie de formaciones que tuvimos que acometer con ellos y con ellas. Y esto redundó también en trabajo con las familias, porque eso que estaba ocurriendo pues a las chicas y los chicos dentro del comedor, pues acababa llegando a las familias. Así que este cambio fue un cambio en el que tuvimos un montón de conflictos. Conflictos con las personas que trabajaban, conflictos con los comensales, conflictos con las familias, y los conflictos dentro de un ámbito educativo son una excelente noticia, porque son un buen detonante para producir significado, para poner en marcha pues un cambio que sea realmente profundo y que realmente afecte a las personas y que las personas hagan más suyo, ¿no? Así que, bueno, creemos que fuimos capaces de dar con la clave de cómo gestionar adecuadamente conflictos, pues para que todo esto pudiese llevarse a cabo. Por ejemplo, pues con mucha labor de sensibilización y de darle sentido a todo el proyecto entre el alumnado, las familias
y las personas que están trabajando, de manera que, por ejemplo, al final del curso, las chicas decían y los chicos que la comida les gustaba menos, que probablemente no les gustaba menos porque ya no se acordaban cómo sabía el año anterior, pero que querían seguir con el proyecto. Y esto es muy potente. Es, a pesar de que esto me está generando un conflicto, le veo sentido y quiero continuar con ello, ¿no? Y es una forma que nos indicaba de que los conflictos más o menos los hemos ido gestionando bien, ¿no? O, por ejemplo, cuando de pronto se producen toda una serie de cambios dentro de los coles, pues una de las cosas que hicimos es pongamos en marcha grupos de consumo dentro de los propios centros para que a la que las familias vienen a recoger a sus hijas o sus hijos se puedan llevar también la comida. Facilitamos la conciliación familiar, facilitamos que los cambios que se están produciendo en el colegio se den también en las familias, facilitamos que los discursos que hacemos pues los pongamos en realidad dentro de los coles, pero también dentro de las casas. Ponemos un lugar de intercambio mucho más íntimo, mucho más igualitario entre familias, profesorado, que también iban a esos grupos de consumo, ¿no? Van a esos grupos de consumo, y nos permite de alguna manera pues tejer una argamasa entre el conjunto de la comunidad educativa. Así que alimentar el cambio como un ejemplo de cómo gestionar pues, conflictos que son inherentes y que vienen acoplados a cualquier proceso de transformación. Uno de los primeros indicadores que tenemos que tener en cuenta si queremos hablar de proyectos que hablen de sostenibilidad, que sean justos y que sean resilientes. Una segunda dimensión que abordábamos en el trabajo era que estos proyectos tuviesen autonomía económica. Y entre los distintos criterios que planteábamos para que tuviesen autonomía económica, había 3 que quiero empezar a destacar. Uno, que mantengan una baja dependencia de los recursos producidos en otros socioecosistemas para funciones como la alimentación, las herramientas requeridas, el transporte o la comunicación, y que cubran satisfactoriamente las necesidades de las personas que están participando dentro de esos proyectos. Bueno, esto me sirve de excusa para presentaros otra iniciativa, que es el Arenero. El Arenero surge ahora hace 7 años, cuando un grupo de amigos y amigas, pues por casualidad, porque realmente fue casualidad, tuvimos nuestra primera hija o nuestro primer hijo, dependiendo de la pareja que fuese, ¿no? Y bueno, pues por distintas circunstancias, en principio porque algunas personas no encontramos plaza en la escuela infantil pública y porque otras familias pues queríamos apostar también por otros modelos de crianza, nos montamos un modelo de crianza en principio para satisfacer nuestras propias necesidades, de tener que ir a trabajar y a la vez pues que hubiese una crianza que encajaba pues con una fuerte intervención familiar, muy respetuosa, muy basada en el cuidado. Básicamente el Arenero es un modelo en el cual hay un educador contratado, bueno, al principio era uno, ahora ya vamos por 2, ¿no? Pero siempre hay una familia, un integrante de las familias que entra a hacer labores de apoyo directo en las labores educativas y de cuidado de los peques y las peques. Es un modelo en que las familias no están ajenas del proceso educativo, sino que forman parte íntegramente del proceso educativo. Y esto probablemente es el elemento diferencial más importante de todo esto. Pero es que además, a partir del 3er año, al Arenero, que nos cambiamos a un local nuevo, ¿no?, le acoplamos un espacio de coworking. De manera que una parte importante de las familias a la que dejaban a su hija, pues después cruzaban la puerta al otro lado y tenían su espacio de trabajo pues de corte remunerado, ¿no?, de su espacio de trabajo productivo. Este acercamiento físico entre lo que tenía que ver con los trabajos reproductivos, con lo que tenía que ver con los trabajos productivos, nos hacía, bueno, un tejido, un enlace entre estas dos realidades normalmente pues dicotómicas, rotas dentro de nuestras sociedades y que aquí juntábamos. Nuestra necesidad de tener cerca a nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no?, de alguna manera de, bueno, pues que el espacio de crianza no sea algo absolutamente desligado de nuestro espacio profesional, bueno, pues lo conseguíamos de alguna manera pues con este encaje entre el arenero y el faenero en un mismo, ya digo, espacio separado, ¿no?, pues para que pudiésemos tener pues las necesarias independencias entre los dos sitios. Y además el arenero pues recogía este criterio de tener una baja dependencia de recursos producidos en otros ecosistemas. La comida siempre fue desde el principio ecológica, comida de cercanía, comida además cocinada por las propias familias, que es otro de los elementos de la autogestión, ¿no?, dentro de este espacio, ¿no? No solamente es una autogestión en la crianza, sino también en lo que tiene que ver con la alimentación o lo que tiene que ver con el montar el propio espacio, ¿no? Pues las infraestructuras que hemos necesitado ir arreglando pues han partido pues de criterios de construcción ecológica y de nuestro propio trabajo. Desde ahí
pues recogíamos también pues, algunos de esos criterios y los ejemplificamos en un espacio como este. Dentro de esta misma categoría de autonomía económica, otro de los criterios importantes es que el acceso a los bienes y servicios generados sea equitativo por todas las personas que participan en el proyecto. Y esto me sirve un poco para presentar la cooperativa en la que trabajo, Garúa. Garúa es una cooperativa sin ánimo de lucro, es decir, que no tenemos beneficio por ley a final de año, y si algún año hay superávit, pues tenemos que donar ese superávit, como ha ocurrido en algunas ocasiones, ¿no? Es una cooperativa en la que todas las personas por hora de trabajo cobramos lo mismo, es decir, no existen escalas salariales. Si trabajas 35 horas a la semana, pues cobrarás más que si trabajas 20, pero de manera proporcional, no, ya digo, no hay escalas salariales dentro. En ese sentido, tenemos un acceso equitativo a los recursos que generamos, pero también tenemos un acceso equitativo a lo que tiene que ver nuestra capacidad de influencia sobre hacia dónde va la cooperativa, ¿no? Funcionamos en base a asambleas que deciden pues, qué va a ser lo prioritario desde una perspectiva estratégica y a qué cosas nos vamos a dedicar. Así hemos ido conformando la identidad de la cooperativa, que es una cooperativa dedicada íntegramente a transformaciones de corte ecosocial, y en ese sentido, por una parte, acompañamos procesos, ayudándoles, ¿no? Dándoles de alguna manera capacitación. Por otra parte, hacemos formación en temas que tienen que ver con todo esto. Un tercer aspecto es que impulsamos proyectos concretos de transformación de corte ecosocial, y además le añadiríamos pues, una creación de narrativas, una creación de discurso, una creación de materiales pues, que de alguna manera acompañan a todo esto, ¿no? De alguna manera entendemos que es una herramienta hacia adentro, que reparte pues, de manera equitativa pues, los recursos, en este caso monetarios y de poder que vamos teniendo, pero que además ayuda a que a nivel global pues esto vaya articulándose, pues entramándonos dentro de lo que es la economía social y solidaria, que tiene como uno de sus elementos fundamentales esos repartos que estaba comentando anteriormente. La siguiente de las categorías tiene que ver con que estos proyectos necesitan tener una capacidad de adaptación pues lo más alta posible, ¿no? Ante lo que pueda venir por delante. Y esto se plasma en criterios como que se adapta rápidamente a los cambios del sistema o cuenta con mecanismos de protección ante amenazas, ante agresiones que puedan venir desde fuera. Bueno, pues mi otra mitad de jornada laboral, la mitad la hago en Garúa, pero la otra mitad la hago en FUEN. FUEN es una fundación ya con bastantes años, a más de 60 años, y que se dedica, pues de alguna manera, también a lo que tiene que ver con las transiciones de corte ecosocial a través de dos líneas de trabajo. Una, pues una especie de think tank, ¿no? Que trabaja con temas de ecosociales, de justicia, de democracia y de sostenibilidad, y luego una parte educativa, que es en la que yo trabajo fundamentalmente. Bueno, en la parte educativa gestionamos ahora mismo 3 colegios en régimen de concierto en la Comunidad de Madrid, que son 3 colegios propiedad de la Fundación. Y bueno, pues en esos 3 colegios hemos ido haciendo una transformación muy importante de lo que era el sentido educativo, el objetivo educativo de los centros, para que un elemento central sean pues, la educación ecosocial desde infantil hasta bachillerato y formación profesional. Dentro de eso hemos hecho una modificación del currículo para que a la vez que se trabaja las matemáticas, la plástica, la música o la biología, se haga con esas miradas, con esas gafas de corte ecosocial. Una de las cosas que pretendemos es que el alumnado esté capacitado, pues de alguna manera, para adaptarse a los cambios que se están produciendo, cambios muy importantes dentro del sistema, y que, bueno, pues sepa desenvolverse en la incertidumbre, ¿no? Y ahí responderíamos a uno de esos criterios. Pero no solo eso. Trabajamos también para que el alumnado sea capaz de tener medidas cohesionadas, de tener sociedades cohesionadas en las cuales ellos tengan un tejido denso con el que contar en caso pues, de problemas. ¿Qué problemas van a tener seguro en los escenarios tremendamente inciertos y convulsos que tenemos por delante, ¿no? Ese es un mecanismo de protección fundamental que de alguna manera pues, intentamos que nuestro alumnado pues, tenga más herramientas y que tenga más capacidades en ese sentido. Así que bueno, pues desde ahí otro ejemplo, ¿no? De otras formas de vivir, de otras formas de articular que encajan con algunos de esos criterios que decía que habíamos trabajado en ese informe más grande. Y el último de los grandes bloques que quiero plantearos es cómo son las relaciones a nivel externo.
cómo se relacionan pues, con los proyectos, con lo que hay fuera de ello, ¿no? Y ahí varios criterios salían como bastante importantes. Pues una dependencia de fuentes energéticas y renovables que además sean cercanas, que el nivel de consumo material no sea superior a la capacidad de reposición del ecosistema en el que se asientan, que gestione adecuadamente los residuos inorgánicos, tratando de reintegrarlos en el sistema, que sea capaz de mejorar las funciones ecosistémicas en las que está, como la polinización, la estabilidad climática, la depuración de aguas o la fertilización del suelo, y además que mejore la biodiversidad de los socioecosistemas en los que se asienta. Bueno, pues esto me sirve para presentaros el último de los proyectos que quería compartir esta tarde aquí, y es Entre Patios. Entre Patios es un proyecto de vivienda que se asienta en 3 grandes pilares. Un primer pilar económico, y es que la propiedad de la vivienda no es ni pública ni privada, es común. Las viviendas en las que vivimos, y ahora mismo os estoy hablando desde la primera promoción, que además acabamos de mudarnos justo ahora, bueno, pues es de la comunidad. Yo no voy a poder vender nunca la casa en la que estoy, podré estar viviendo aquí hasta que quiera irme, ¿no? Pero no la voy a poder vender porque es una casa de la comunidad, pertenece a la comunidad y es un servicio comunitario, y cuando yo me vaya pues de este mundo o de esta casa, pues vendrán otras personas que las podrán utilizar. Un segundo elemento que tenía que ver con estos criterios económicos es que hemos procurado que el acceso económico sea lo más bajo posible. No es universal, por lo menos ahora, mientras estamos pagando todo el edificio, pero desde luego está por debajo de lo que son los precios en un barrio bastante popular de Madrid, que es en el que nos encontramos, en Usera. Bueno, pues está por debajo de los precios incluso dentro de Usera, ¿no? Por más que no hemos llegado, ya digo, a un acceso absolutamente universal. El segundo de los aspectos tiene que ver con la dimensión social. Dimensión social hacia adentro, muchos espacios comunitarios, entendiendo que una vida feliz, una vida satisfactoria, se estructura sobre todo a partir de una vida comunitaria con lazos fuertes entre las personas. Y lo que queremos es cultivar esa comunidad hacia adentro, y para eso la infraestructura cuenta mucho, además de la creación de colectivo que llevamos haciendo pues, durante los últimos años. Hemos tenido todo un proceso participado de construcción y de planificación de la vivienda, pues que desde luego nos ha cohesionado mucho como grupo. Pero también una dimensión social hacia afuera. Uno de los locales que tenemos va directamente a la calle, tiene entrada desde la calle, porque nuestra dimensión es una dimensión también de servicio hacia el barrio, de pretender pues, que el entorno en el que nos movemos sea un entorno pues, también más sostenible desde todas las miradas, ¿no? Por ejemplo, el grupo de consumo que vamos a empezar la semana que viene no es un grupo de consumo para las personas de Entre Patios solamente, sino abierto a la participación de otras personas del barrio. Y por último, en lo que tiene que ver con la dimensión ambiental y que encaja mucho con todos esos indicadores que os comentaba, todos esos criterios que os comentaba al principio, las fuentes energéticas renovables, el consumo material pues frugal, bajo, ¿no? Pues una gestión adecuada de los residuos, pues una mejora de las funciones ecosistémicas y la biodiversidad. Bueno, esto lo conseguimos mediante el modelo arquitectónico que tenemos y también la forma de habitar dentro del modelo arquitectónico. Tenemos producción eléctrica a partir de fuentes renovables, de energía solar, una producción además pues, bastante grande, con una cantidad muy importante de paneles. Tenemos un nivel de aislamiento muy alto de las casas que nos permite pues, reducir muchísimo nuestros gastos en climatización energética. Tenemos un sistema de reciclaje de aguas grises, de manera que bueno, pues el agua que sale de las duchas o de los lavabos la podemos volver a utilizar después en los váteres, pues reduciendo de forma importante el consumo de agua. La construcción ha apostado claramente por materiales reciclables, la estructura es toda de madera además certificada, que bueno, pues ha hecho que hayamos necesitado primero menos volumen de materiales, porque pesa menos que si lo hubiéramos hecho en hormigón, pero que además pues utilice unos materiales reciclables y que bueno, pues que desde ahí, cuando el edificio acabe su ciclo de vida, pues se pueda volver a integrar dentro de los ecosistemas, ¿no? Tenemos también toda una serie de servicios comunes que nos hacen también reducir nuestros consumos, desde lo que son las lavadoras hasta los carritos de la compra, los tendederos o hasta las escaleras, ¿no? Que no tiene sentido que todo el mundo tengamos una escalera dentro de nuestra casa porque no estamos continuamente subiéndonos a la escalera, sino de manera puntual, ¿no? Y además hemos colocado pues, espacios para que otros seres vivos habiten también el edificio. Los más significativos pues, podrían ser pues, nidos para que aves insectívoras pues, habiten pues, también en nuestras zonas, ¿no? Intentando mejorar pues, un espacio como el madrileño, tan poco, de alguna manera, amable a lo que serían los espacios pues, del resto de seres vivos. Con esto lo voy a dejar porque tenemos
otro criterio que habla de la sostenibilidad de los proyectos, pero que viene muy comprendido en los que han sido los anteriores. Simplemente para que tengáis la referencia del trabajo que me ha servido un poco de base teórica a todo esto, se llama Horizontes Ecosociales, lo hicimos en coordinación con Solidaridad Internacional de Andalucía y podéis bajarlo íntegramente de internet, pues con esto, desde la web de Solidaridad Internacional de Andalucía o desde la de Garúa. Y bueno, pues espero que haya sido pues algo sugerente por lo menos, ¿no? Y que dé pie pues a ver pues otra serie de iniciativas, otra serie de propuestas que hay sobre la mesa. En cualquier caso, quiero resaltar con lo que empecé al principio. Esto no es una cantidad de proyectos inalcanzables fuera de las posibilidades de las personas, todo lo contrario, son proyectos que hemos hecho personas muy normales, con tiempos muy normales, con capacidades muy normales, y lo excepcional es que nos hemos agrupado y hemos puesto junto todas nuestras capacidades, y es que lo que podemos hacer en conjunto es muchísimo más que lo que podemos hacer de manera individual, y bueno, pues nos permiten avanzar a tener vidas no solamente, desde mi punto de vista, bastante más sostenibles en torno a las 3 dimensiones que comentaba anteriormente, sino también más felices, más plenas, de alguna manera más coherentes, y que bueno, pues que merecen más la pena ser vividas. Bueno, Luis, la verdad es que ha sido ¡rum! Muy bien explicado, muy sintético, muy clarito, y la verdad es que es muy clarificante para muchas, que te vienen muchísimas ideas a la cabeza, ¿no? De ideas que como vemos son bastante asequibles o son bastante accesibles, siempre de manera conjunta con otras personas, porque una de las preguntas que te quería comentar era... no te preguntan muchas veces no te preguntan que de dónde sacas tanto tiempo, ¿no? Que parece que dice, bueno, para hacer todo esto requiere muchísimo tiempo, muchísima implicación y muchísima dedicación. Y bueno, yo como reflexión, a lo mejor me adelanto a tu respuesta, pero entiendo que esto no sería posible si lo viésemos como algo extra, sino que realmente es un estilo de vida, es una forma de entender el mundo, una filosofía y una forma de vivir en coherencia. Por lo tanto, no es el tiempo extra, sino es el tiempo que se muestra, ¿no? Pues 3 ideas. La primera, la que tú planteas, pero que la voy a dejar para el final, ¿no? Y otras 2, ¿no? Una primera es que, bueno, esto también es cuestión de prioridades, ¿no? Y las prioridades que nos ponemos en la vida. Pues cuando decimos que no tenemos tiempo para hacer determinadas cosas, es porque queremos dedicar nuestro tiempo a otra serie de historias. Cada cual tiene sus prioridades, las coloca, las sitúa, y bueno, pues desde ahí, pues mis prioridades o las prioridades del grupo humano, pues que hemos ido construyendo este tipo de cosas, pues tenían que ver con esto, y ahí hemos puesto pues energías que no las hemos dedicado a otra serie de historias. Pues no estamos en, yo qué sé, en un club de fútbol, porque no es una cosa que nos parezca pues importante en nuestras vidas, ¿no? Entendiendo que para otras personas sí que lo es y está muy bien que lo sea, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde hemos puesto las energías. Un segundo elemento es que, claro, hay un montón de horas dedicadas a reuniones, a trabajos, a elaboración de cosas. Yo no voy a negar eso, las hay. Pero no todo el mundo ha estado implicado con las mismas fuerzas, no todo el mundo está implicado con las mismas fuerzas, y que además se van compensando unas con otras, ¿no? Y además, incluso en unos momentos con otros. El trabajar desde lo colectivo significa entender que hay momentos que tú aportas más pues a esa parte del colectivo, y hay momentos en los que estás en una posición más pasiva, y no pasa nada por estar en una posición más pasiva, en la cual pues hay otras personas que están haciendo, pues tirando más del carro, y en determinados momentos pues lo hacen, ¿no? O en determinados proyectos puedes llegar incluso a tener una posición secundaria, terciaria durante todo el proyecto, y no pasa nada, porque en otros proyectos pues será al contrario. Gran parte de lo que os he explicado en realidad está construido por el mismo grupo de personas, o por el corazón de ellos está constituido por el mismo grupo de personas, pero no todo el mundo estamos igual de implicados en todos los procesos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ahora en el arenero, que ya no tengo ni a mi hija ni a mi hijo, pues tengo una presencia residual, e incluso cuando estaban, pues había otras personas que tiraban muchísimo más. Bueno, no pasa nada, porque yo estoy tirando más en otros procesos, ¿no? Y nos entendemos desde ahí y buscamos esas complicidades, incluso explícitamente nos repartimos tareas y nos repartimos colocaciones en distintos sitios, pues para poder llegar a todo, ¿no? Y el tercer aspecto, y lo apuntabas tú, Cristina, en la presentación, ¿no?, de la pregunta, es que esto no es una cosa que hagamos en nuestros ratos libres.
es que esto es nuestra vida. Nuestra vida en lo que tiene que ver con, al final, cómo estructuras tus espacios de ocio muchas veces, pero nuestra vida también en lo que tiene que ver con nuestra vida profesional. Pues Garúa no surge de la nada. Garúa lo creamos porque queríamos tener un espacio de ganarnos la idea, la vida, de ganarnos el sueldo, pues que estuviese en consonancia con las cosas que queremos hacer. No queríamos dedicar las mejores 8 horas del día pues a trabajar en algo que no tuviese sentido para nosotros y para nosotras. Hicimos con mucho esfuerzo y con sacrificios, ¿no? Para empezar económicos, ¿no? Pues un proyecto que nos permitía que esas 8 mejores horas del día en las que estamos más despiertos y despiertas, pues las pudiésemos dedicar a algo que nos gustaba, que tenía sentido y que nos permitía realimentar toda una serie de cosas, ¿no? Esto no es, ya digo, pues algo secundario, sino algo central, que atraviesa. Y en ese sentido, pues bueno, pues no voy a decir que las 24 horas nos dediquemos a esto, pues, porque ni muchísimo menos es así, pero desde luego la mayoría del día pues hacemos cosas que tienen que ver con toda esta historia. Y así, claro, puedes hacer mucho más, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer un momento de reconexión todo, ¿vale? Porque al principio con los problemas técnicos me he saltado una parte que os tenía que explicar cómo vamos a funcionar la segunda parte de esta sesión. Y ahora vamos a dar 10 o 15 minutos para que le hagáis preguntas a Luis, pero os quiero explicar primero qué vamos a hacer después, ¿vale? Para que no terminéis las preguntas y salgáis corriendo, que aquí es más difícil cerraros la puerta para que no vayáis. Entonces, os explico. Después de la sesión de preguntas que vamos a hacer con Luis, abiertas, os vamos a dividir en grupos y os vamos a mandar una pequeña tarea para que de aquí también saquemos algún producto entre todas, un producto colectivo. Vamos a hacer un mapa de iniciativas que conozcamos, ¿vale? Pero bueno, ahora os lo explico en la siguiente sesión. Lo único que ahora cuando terminemos las preguntas con Luis, no os escapéis, ¿vale? Entonces, empezamos el turno de preguntas. Si alguien quiere empezar, romper el hielo. Bueno, yo tengo un montón apuntadas. Ahí pensando, las participantes. Vale. Yo también quería preguntarte el título de la ponencia, ¿no? Hablamos de sostenibilidad y feliz. ¿Cómo es curioso que ciertas prácticas pueden llevarnos también a ciertas emociones, ¿no? Y cómo relacionamos esto, ¿Cómo puedes definir que una práctica sostenible sea una práctica feliz? ¿Por qué lo planteas así? Pues fíjate, llevándolo a un espacio vivencial de hace muy poquitos meses, ¿no? Y que hemos vivido todas las personas que estamos aquí, ¿no? Cuando hemos estado encerrados en nuestras casas, ¿no? Durante todo el proceso de confinamiento, pues hemos descubierto que muchas cosas, ¿no? Pues que a priori tenían una importancia central a nivel social, no digo en nuestras vidas, porque cada cual pues le da importancia a lo que sea, ¿no? Pero a nivel social, una de las cosas que le damos mucha importancia, ¿no? Y es a todo lo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Y como una vía de obtener satisfacción y bienestar, pues lo hemos echado poco de menos. Yo no he oído a nadie decir, echo de menos irme de compras. Yo lo que sí que he oído a mucha gente es decir, echo de menos a la gente que yo quiero. Echo de menos no verles por una pantalla, sino verles en directo. Poder hablar, poder tocar, poder, bueno, pues tener una relación cercana, cálida y demás, ¿no? El ser humano, uno de los elementos centrales, nodales de nuestro bienestar y de nuestra felicidad es tener pues lazos sociales densos, lazos sociales pues que nos nutran, lazos sociales que nos cuiden y que de alguna manera pues nos apoyen en lo que es nuestra vida, tanto en los momentos complicados como en los momentos pues más alegres. Así que el construir todos estos proyectos, ¿no? Un proyecto de crianza compartido, en el que al principio que nos empezamos nos conocimos, pero después fueron entrando personas que no conocíamos al proyecto porque fue creciendo. Ahora mismo pues tenemos, ya decía antes, no un educador, sino un educador y una educadora, ¿no? Con un número mayor de chicos y de chicas, y han entrado personas que no conocíamos y ahora mismo pues el núcleo, la mayoría de la gente que hemos ido pasando por el arenero, nos vamos todos los veranos a pasar una semana en un camping porque queremos seguir viéndonos. Y eso lo queremos porque nos hace felices.
el encontrarnos, ¿no? Esa comunidad, ese tejido denso que hemos creado a partir de los procesos de crianza. Cuando hablo del proceso de entrepatios, ¿no? Pues el núcleo duro que empezamos también era gente que nos conocíamos, ¿no? Que teníamos ya unos lazos de amistad. Pero bueno, ahora mismo estamos viviendo 17 familias aquí, pues siendo en total pues unas 50 personas, y no todo el mundo nos conocíamos del principio, ni mucho menos. Pero todo ese proceso de construcción colectiva y todo ese proceso que se abre ahora mucho más rica de vida colectiva, independientemente de que también tenemos cada cual nuestra casa, nuestros espacios privados y nuestros lugares, pues de irnos a lo íntimo, que lo necesitamos también, ¿no? Bueno, ese es un espacio de felicidad también muy fuerte. La semana pasada cerrábamos nuestra casa antigua, en la que nació mi hija y mi hijo, en la que empecé a ir a vivir con mi pareja, y la cerramos con mucha tristeza, porque además tenemos unas relaciones muy buenas con el vecindario. Pero conforme pusimos aquí el primer pie y empezamos a abrir la primera caja, fue un subidón total, porque nos venimos al proyecto que queremos venir, al proyecto que tiene ese componente comunitario, a la vez que ese componente sostenible, y que es, pues de alguna manera, sobre lo que queremos estructurar nuestra vida y nuestra felicidad. Y un último elemento que quería plantear, ¿no? He planteado la importancia de la comunidad, querría plantear también que para la felicidad es muy determinante la coherencia. Es muy determinante que la forma en la que yo pienso se parezca lo más posible a la forma en la que yo vivo, porque eso me genera mucha satisfacción. De manera que el tener un espacio en el que yo puedo realmente pues tener consumos frugales, en el que no solamente no se me cuestiona que tenga consumos frugales, sino que se me incentiva que tenga consumos frugales y que además sean consumos pues de productos ecológicos, de cercanía, de toda esta serie de cosas, a mí me genera mucha coherencia, y esa coherencia, ese encaje entre lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo hago, pues me hace ser mucho más feliz, ¿no? Así que no son elementos que ni mucho menos estén reñidos, sino que son compatibles. Y esto no quiere decir que por supuesto no haya conflictos, que por supuesto no haya momentos pues más complicados, o sea, no quiere decir que todo sea un camino de rosas, porque no lo es, la vida no es así, ¿no? Pero quiere decir que aun con todo eso y aun con esos momentos difíciles, que por supuesto que los hay, y además está bien, porque son incentivos al cambio, bueno, pues cuando haces un balance, para mí el balance claramente es un balance de vidas pues que, como decía antes, merecen la pena ser vividas porque para mí son vidas felices. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? ¿Hay una pregunta? Sí. ¿La ves? Sí, me pregunta Antonio por aquí. Antonio, hola. Que si hay en internet información sobre la cooperativa Carúa. Si ahora ponemos en el chat, ponemos el enlace y después podemos mandarlo incluso con las conclusiones del evento, lo añadimos todos estos enlaces. Vale, he puesto ahí la web. Vale. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tiro, que tengo aquí un arsenal. Bueno, pues yo sigo tirando. Una de las preguntas que hemos hecho cuando hemos hecho la inscripción es ¿qué es para ti la sostenibilidad? Planteábamos esto porque, bueno, no es difícil darse cuenta que muchas veces se habla de sostenibilidad o se entiende sostenibilidad o hay grandes conferencias sobre sostenibilidad, ¿no? Y creemos que, bueno, pues hay veces que muchas veces se habla de sostenibilidad hablando pues de pues de capitalismo verde o de otras cosas que esconden realmente pues algo que la palabra en sí mismo pues no, en un primer momento no explicaba o hay para mucha gente que no significa eso. Entonces, ¿cuál sería realmente esa sostenibilidad que nos lleva a una transformación justa, ¿no? Tú has hecho muchos ejemplos, pero si pudiéramos a lo mejor hacer, pues, ¿en qué lo diferenciamos con esa otra sostenibilidad que a lo mejor vende Coca-Cola, cuando sale el recíclame y todo esto? ¿Qué comparativa hacia la sostenibilidad que se defiende de manera real, ¿no? Que no es una mentira, sino una sostenibilidad real? Pues saliéndonos de un poco del pensamiento habitual sobre estas cosas, ¿no? Podríamos ir también ahí porque creo que hay cosas muy interesantes dentro del pensamiento habitual, ¿no? Pero me voy a salir un poco de lo habitual. Para mí la sostenibilidad es básicamente integrarnos dentro de lo que son los ecosistemas, de lo que es el funcionamiento de las naturalezas. ¿Y por qué? Pues porque claramente
la tecnología que ha desarrollado el conjunto de la vida en el planeta es infinitamente más desarrollada que la que hemos generado los seres humanos. Y por ponerlo con algunos ejemplos, la naturaleza es capaz de cerrar los ciclos de la materia, de utilizar una y otra vez los distintos elementos a límites infinitamente mayores que lo que hacemos las sociedades humanas. Y esto es fundamental porque vivimos en un planeta de recursos limitados. No entra apenas materia del espacio exterior, a veces cae un meteorito, pero es una rareza, ¿no? Y tenemos que apañarnos con lo que existe. De manera que una tecnología absolutamente central para ser sostenibles, para pervivir sobre el planeta Tierra, es utilizar una y otra vez lo que tenemos disponible, ¿no? El carbono, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, etc., ¿no? Bueno, pues, ¿qué niveles de reciclaje tienen las sociedades humanas? Bueno, pues si lo miramos en términos globales, no llegan ni siquiera al 6%. Y podríamos decir, bueno, vamos a mejorar mucho esto, ¿no? Y yo qué sé, dupliquémoslo, tripliquémoslo. Bueno, aun con todo nos quedaríamos infinitamente lejos de lo que hacen los ecosistemas. Los ecosistemas son capaces de reciclar esos elementos, el carbono, el fósforo, etcétera, del orden del 99,5% o el 99,8%. Es una barbaridad. Es algo muchísimo más desarrollado que lo que tenemos los seres humanos, ¿no? Las sociedades humanas. Un segundo ejemplo es que decimos, bueno, vamos a apostar por las energías renovables, ¿no? Y vamos a construir pues, huertos solares, pues, parques eólicos, que está muy bien que lo hagamos. Pero es que nuestras energías renovables están a años luz de las energías renovables que utilizan los ecosistemas. La energía solar, los ecosistemas la utilizan fundamentalmente a partir de la fotosíntesis. Y esa fotosíntesis pues, tiene características que nuestras renovables no tienen ni de lejos. La fotosíntesis utiliza única y exclusivamente elementos disponibles de forma abundante para las plantas, ¿no? Y que no requieren pues, de extracciones mineras ni de traerlos de lugares lejanos, no, está todo cerquita, ¿no? Y ya, digo, fácilmente disponible. Todos los residuos que genera la fotosíntesis son residuos que se integran totalmente dentro de los ecosistemas, que no son contaminantes y que no tienen ningún problema de degradación. Es más, que sirven de alimento a otras especies vivas, ¿no? En cambio, pues cuando se acaba un huerto solar, pues lo que tenemos es un residuo industrial pues que tenemos que generar, y si además teníamos baterías, pues además un residuo industrial peligroso, ¿no? Con determinados elementos, con metales pesados ahí, contaminantes y demás, ¿no? Vemos nuevamente que la tecnología que han ido desarrollando desde el punto de vista material y desde el punto de vista energético, los ecosistemas es muchísimo más desarrollada que la nuestra. Es que en realidad los seres humanos no somos más que una parte pequeñita del conjunto de la vida que hay en el planeta, un engranaje que además ni siquiera es de los engranajes más importantes, son mucho más importantes los vegetales y mucho más importantes las bacterias para el conjunto de la vida que lo que somos los seres humanos, ¿no? O en general, pues todos los vertebrados y demás, ¿no? Así que pensemos que la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental es sobre todo ser capaces de que nuestra actividad, la satisfacción de nuestras necesidades, que obviamente hay que tenerla, ¿no? Y hay que tenerla de manera universal, ¿no? Y esto habla de la economía que tengamos y de cómo repartamos los recursos y demás, tiene que estar acorde, tiene que estar integrada, tiene que ser parte del conjunto del funcionamiento de los ecosistemas. Y esto, que ahora mismo nos puede parecer algo esotérico, difícil, complicado, en realidad ha sido la norma a lo largo de la mayoría de la historia de la humanidad. El grueso de la historia de la humanidad han sido economías que se integraban dentro de los ecosistemas naturales y no que estaban en guerra contra ellos, como ahora mismo tenemos. Vale, muchas gracias, Luis. Ahora os habéis animado aquí a escribir, a ver si nos da tiempo a responder todas las preguntas. También podéis participar, ¿vale? Si alguien quiere, en vez de escribir y que yo lo lea, que levante la mano y le damos paso al micro, ¿vale? Tenemos una preguntita por aquí que la hace Pedro, nos dice que si es sostenible a todas las personas participar en el tipo de proyectos educativos alternativos que tú propones. Pues he hablado de dos, el que tenía que ver con un ámbito más formal, pues en coles y demás, y otro el que tenía que ver con el arenero. Y cuento desde los dos el tema de la accesibilidad, porque es un tema que nos preocupa bastante, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy, muy procedente, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte formal, bueno, son colegios que tienen ahora mismo una cuota y que necesitan la cuota para mantenerse, una cuota que es baja, pero no deja de ser una cuota y eso hace que no sea universal su entrada, ¿no? Y necesita la cuota pues, porque aunque la administración, en este caso autonómica,
pues paga el profesorado, no paga la infraestructura. Y claro, pues no puedes dar clase en la nada, sino que necesitas una infraestructura pues para que eso sea una realidad, ¿no? Pero aún así tenemos elementos, pues aparte de becas y de mecanismos de redistribución internas insuficientes y que, repito, es un desafío que tenemos por delante, mecanismos para que lo que estamos trabajando dentro se expanda afuera. Lo que estamos creando, por ejemplo, el currículo que os comentaba con dimensión ecosocial para todos los cursos y para todas las asignaturas, pues desde infantil hasta bachillerato y formación profesional, no es algo que hagamos a nivel interno, sino que está colgado en internet para que el profesorado que quiera lo coja, lo haga suyo y además está en abierto. Es una tabla en la que tú te puedes borrar las filas que quieras, añadir las que quieras y que de alguna manera es una plantilla muy desarrollada con centenares de objetivos propuestos para cada uno de los cursos y asignaturas y demás, y que bueno, pues que a partir de ahí puedes trabajar. Es una especie de servicio público para quien quiera utilizarlo. Y lo mismo con los materiales didácticos que estamos elaborando, en los cuales metemos de manera transversal los temas ecosociales a la vez que abordamos pues, los temas curriculares clásicos de la ley educativa, de la LOMCE o probablemente de la que venga a continuación de la LOMLOE. Así que desde ahí, bueno, pues reconociendo nuestras limitaciones, que las tenemos, pues hemos intentado pues, tener esa visión de servicio público y de no trabajar solamente para nuestro alumnado, sino trabajar para todo el alumnado que por lo menos tenga un profesorado sensible con este tipo de cosas. En el tema del arenero, pues digamos que la forma de participar de las familias es en base a dos cosas. Necesitamos un ingreso económico porque tenemos que pagar a la persona que está haciendo pues, esa labor educativa, ¿no? Ese referente educativo, y eso pues, nos obliga a tener un ingreso económico y hay familias que aportan dinero a todo el proyecto, pero hay familias que tenían dificultades para aportar dinero, pero en cambio tenían tiempo. Así que el grueso de los turnos, en lo que tiene que ver con esa entrada diaria de familias a los espacios de crianza, los asumen personas pues, que tenían tiempo, pero tenían más dificultades de manera económica. No es un formato perfecto, tiene también algunas pegas, ¿no? Y algunos límites, pero desde luego es un formato que nos ha permitido que nadie que haya querido entrar al arenero haya tenido que quedarse atrás, porque, bueno, te permitía pues encajar una cosa con la otra de manera sencilla, aparte de que en cualquier caso hemos tirado pues, por cuotas pues, bastante bajas y bastante modestas. Y bueno, y una última idea, el formato debe estar funcionando cuando se ha ido replicando pues, en distintos lugares de Madrid pues, a lo largo de los últimos años, ¿no? Nosotros lo copiamos de otro anterior, metiéndole algunos cambios propios, pero luego ha habido otra gente que ha ido haciéndolos también y bueno, pues es un formato que poco a poco se va extendiendo. Muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Tenemos una reflexión de Francisco José que nos plantea que cuando las grandes empresas plantean soluciones a la crisis climática, atentan contra nuestra inteligencia. Hay otra preguntita por aquí. ¿Habéis tenido algún tipo de asistencia externa? Ayuntamientos, empresas energéticas, vecinos, familiares, que hayan dificultado poner en activo alguno de los proyectos o continuar en alguno de los proyectos que habéis iniciado. Pues la verdad es que no más de las que podrían haber sido habituales en cualquier otro tipo de proyecto. O sea, hemos tenido que superar los trámites administrativos correspondientes, pues el local del arenero pues tiene que cumplir la normativa, ¿no? Pues de un espacio infantil. Lo que tiene que ver con entre patios, pues ha pasado pues, por las distintas inspecciones requeridas del ayuntamiento, de bomberos y demás, ¿no? Y ha pagado por los impuestos que tenía que pagar. O sea que no hemos tenido trabas especiales, al igual que no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Todos esos proyectos, todos son proyectos autogestionados y que hemos creado a partir de nuestros recursos propios, humanos, económicos, sin ningún tipo de ayuda, ni pública ni privada, ¿no? Incluida también pues las transformaciones que hemos estado viendo dentro de FUEN, ¿no? Que son transformaciones que han partido de los recursos propios de la propia fundación, ¿no? Así que ni trabas especiales ni ningún tipo de ayuda. Yo creo que una de las cosas, y querría resaltar esto, es que, bueno, pues que tenemos mucho más poder muchas veces de la que pensamos, ¿no? Que no necesitamos que haya pues entidades externas, estatales, administraciones, pues que nos permitan hacer cosas o que nos las faciliten, porque podemos hacerlas. Desde luego, si nos ayudasen y pusiesen líneas de financiación o ayudas legislativas, pues mejor que mejor, ¿no? Pero es que sin eso también lo podemos hacer. Por lo menos algunas cosas, ¿eh? No quiero decir que podamos hacer todo.
Bueno, y engancho con una última pregunta y dos reflexiones que han hecho por aquí y pasamos a la parte práctica, ¿vale? Nos, nos reflexiona de nuevo Pedro y nos dice que por lo que conoce, que el coste económico al no recibir ayuda en los centros concertados, entiendo, es elevado. Deberían de poner ayuda al igual que en otros centros de educación privada, aunque lo ideal es que se inserten en la educación pública. Yo solamente yo estoy muy de acuerdo con esto e incluso diría que en FUEN estamos también bastante de acuerdo con esto, ¿no? FUEN surge y los coles surgen porque en un momento dado en Madrid, en un proceso de expansión, ya digo, la fundación tiene 60 años, ¿no? Y los coles son viejos, bueno, menos uno, pero que tiene también un poco la misma lógica, no había colegios en esos barrios. Entonces surge, FUEN no solamente crea colegios, crea también economatos, crea una serie de servicios en esos barrios que no existían porque entonces no llegaba la función pública, ¿no? En su momento tenía un sentido. Ahora mismo, que eso ya no sucede, pues deja de tener sentido la labor educativa y el sentido que le dotamos, y por eso hago mucho énfasis en la parte de educación ecosocial, es que aportemos a lo que es el ámbito educativo algo que de otra manera nos estaría aportando. La administración pública pues no está haciendo una impronta ecosocial, creando materiales, creando currículo, pues dando herramientas para hacer esas transformaciones. Entonces, bueno, pues desde ahí hacemos ese servicio público hacia adentro que nos sirve pues como de banco de experiencias, de base sobre la que trabajar y que luego se exporta hacia afuera para que quien quiera lo tenga mucho más fácil, lo tenga mucho más rodado. Por ejemplo, en Madrid fuimos el primer espacio que hizo una transformación completa de comedores convencionales a comedores ecológicos. Nos costó mucho, fue complicado, pero una vez que lo hicimos teníamos sistematizada la experiencia, habíamos hecho formación pues, a distintos equipos para poder llevarlo a cabo y los que han venido detrás lo han tenido mucho más fácil. Bueno, pues ha sido una forma de expandir el modelo a través de utilizar nuestros recursos propios para generar bienes colectivos, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora mismo, probablemente, como espacio pura y únicamente educativo, pues no tendría sentido la existencia de FUEN, ¿no? Y tendría mucho más sentido pues, que eso estuviese cubierto por una red de escuelas públicas. Y termino ya, si me puedes resumir también un poquito y tiramos para la siguiente. Sería... ¿Eh? No, que si queréis, yo me callo. No, es súper interesante y bueno, si son preguntas que han surgido de la gente, pues mucho más interesante también. Y la última es si habéis tenido alguna laguna legal para poder poner en práctica estos proyectos. Bueno, laguna legal. Sí, podríamos decir, no diría laguna legal, sino que la ley muchas veces pues, hace cosas que no sabemos que podemos hacer, ¿no? Por poner un ejemplo desde el punto de vista educativo, ¿no? En realidad, el profesorado tiene mucha capacidad de elegir lo que tiene que trabajar en sus aulas, pero no solo el profesorado, sino que también los distintos departamentos, las distintas etapas, los distintos centros. Pero no porque me lo esté inventando yo, sino porque las distintas leyes educativas, desde hace bastantes reformas, plantean que lo que hay es un marco de juego general que luego tiene que ser interpretado, ya digo, en los centros, en las etapas, en los departamentos y en las aulas. Y esa interpretación tiene mucha flexibilidad. No hemos tenido que forzar prácticamente nada el currículo formal, el currículo de la LOMCE, un currículo que desde mi punto de vista deja mucho que desear y tiene pues, una impronta claramente neoliberal y demás, ¿no? Pero no hemos tenido que forzar demasiado para darle un enfoque ecosocial, trabajando con lo que hay, con el esqueleto de lo que hay, sin salirnos de la ley, o sea, sin ni siquiera hacer desobediencia, pues bueno, pues hemos metido un enfoque, pues bueno, pues muy propio, ¿no? Muy ecosocial a lo que ya existía, ¿no? Así que, bueno, desde ahí lo podríamos llamar laguna o simplemente que es márgenes que te deja la propia legislación, ¿no? En lo que tiene que ver con el espacio de crianza, ¿no? Pues por plantearlo, no, lo que tenemos no es una escuela infantil, no es un espacio de acceso público en el que pueda llegar cada quien quiera, ¿no? Y que haya unas plazas y que se sortean, ¿no? Y que haya una lista de espera ni nada de esto, sino que es un espacio autogestionado de familias, que es verdad que las familias van cambiando con el tiempo, pues como de cualquier asociación que entran y salen personas, ¿no? Y bueno, pues eso nos ha permitido tener algunas flexibilidades que no tendría una escuela infantil normal, porque es que de hecho no somos una escuela infantil, ¿no? Somos algo distinto, es un espacio autogestionado de crianza en el cual pues hemos contratado a una persona, pues como distintos espacios contratan a una persona, ¿no? Así que bueno, pues desde ahí
No digo que, ya digo, no es buscar lagunas, sino que las legislaciones permiten este tipo de cosas. O desde el punto de vista de cooperativismo, pues nosotros no podemos tener beneficios y desde ahí tenemos que reinvertir pues, los superávit que podamos tener, pero tenemos también, dentro de la ley de cooperativas que hay vigente, pues algunos beneficios que no tienen pues lo que serían pues, sociedades anónimas, sociedades limitadas o otro formato de empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo llamaría laguna legal, sino que, bueno, pues que hay oportunidades desde el punto de vista de los marcos que hay ahora, que no digo que no haya que cambiarlos y que no digo que no haya que mejorarlos, ¿no? Pues bueno, que nos han permitido hacer cosas. Pues muchas gracias, Luis. De todas formas, te vamos a tener aquí, ¿no? Hasta el final de la sesión, ¿no? Yo lo único que aviso es que ha dado la casualidad de que se me ha puesto malo el niño y yo tenía que estar solo ahora mismo en casa y estoy con él. Entonces, a lo mejor aparece por aquí, pero yo voy a seguir, ¿vale? Nada, que aparezca cuando quiera. Vale, bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte más práctica. Nos vamos a juntar por grupo de 4. Ahora la propia herramienta os va a dividir en grupos, ¿vale? Nada más que tenéis que darle a aceptar a la sala. Vais a tener un tiempo permitido, que van a ser unos 15 minutos, ¿no, Víctor? Ponemos 15 minutos. Y os voy a pasar... Vamos a pasar, bueno, lo acaba de pasar ya aquí mi compañera, un PDF con algunas indicaciones, ¿vale? Son 4 fichitas, son muy resumidos, leeroslo antes de empezar la actividad porque ahí es donde los explican. Si acaso tenéis alguna duda, nos escribís tanto a Víctor como a mí y os intentamos resolver, ¿vale? Podéis, dentro de las salas, podéis incluso pedir que haya alguno del equipo para que entremos a ayudaros, ¿vale? Hay herramientas por ahí, es bastante sencillo, intuitivo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en un ratito, vamos a dividir en grupos y la gente que está siguiéndonos por Facebook vamos a poner una musiquita y algunos vídeos que hemos estado haciendo, materiales de Ser Más Sostenible, para que en este momento, bueno, pues podáis también seguir y no estéis en nervios. Venga, hasta dentro de un ratito.